Señores, muy buenas tardes. Vamos a empezar la capacitación del día de hoy que se denomina higiene ocupacional. Vamos a ver los agentes físicos, químicos y biológicos. También trataremos disposición de los residuos sólidos, del control de sustancias peligrosas. Todo dentro del reglamento 024 y 023, así como en su modificatoria 023-2017 EE. Las reglas a considerar siempre serán en caso de evacuación, en caso de emergencia, salir y todos se encontrarán en el punto de reunión. Debe haber siempre un extintor contra incendios, respetar las ideas de las otras personas que puedan intervenir, participar, pedir una mejor explicación de algunos de los temas que se tratarán el día de hoy. En cuanto a los servicios higiénicos y el uso del celular, esto solamente se hace el aviso que no debe interrumpir las clases para los demás compañeros. Aquí están nuestra tabla de contenidos. Entonces, 1, higiene ocupacional. 2, disposición de residuos sólidos y control de las sustancias peligrosas. ¿Qué cosa es higiene ocupacional? Es una especialidad no médica orientada a identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales, tanto físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos y otros, que puedan afectar la salud de los trabajadores con la finalidad de prevenir las enfermedades ocupacionales. Entonces, debe quedar bien clara esta definición, que la higiene ocupacional es una rama de la ingeniería, ¿no? Por lo tanto, se considera una especialidad no médica. Vamos a ver aquí los agentes físicos, químicos y biológicos. Los agentes físicos, de acuerdo al reglamento, dice lo siguiente: todo titular de actividad minera deberá monitorear los agentes físicos presentes en las actividades mineras y conexas, tales como ruido, temperaturas extremas, vibraciones, iluminación y radiaciones ionizantes y otros. Los agentes físicos, entonces, que hemos identificado son el ruido, las temperaturas extremas, la iluminación, la radiación y las vibraciones. El ruido dice lo siguiente: en las áreas de trabajo el límite permisible son 85 decibelios para una jornada de 8 horas de exposición. Para los límites superiores a los 100 decibelios es recomendable usar doble protección auditiva. La exposición prolongada al ruido genera la enfermedad ocupacional irreversible llamada hipoacusia neurosensorial debido al ruido, que es la pérdida de audición de forma progresiva e irreversible. Entonces, por eso que debemos cuidar nuestra capacidad auditiva, porque todos los años pasamos un examen preocupacional y ahí nos hacen una prueba para determinar cuánto nosotros escuchamos, cuánto es nuestra capacidad, si está alterada o no. Entonces, algunos valores para tener en cuenta es cuando dos personas están gritando, eso más o menos llegará a 65 decibelios. Una moladora en un espacio chico puede sonar como a 115 decibelios, pero en un espacio abierto es diferente, ¿no? El ruido de la moladora se disipa, eso hay que tener en cuenta. Las temperaturas extremas. El frío intenso puede producir congelación cutánea, destrucción de tejidos e incluso la muerte. Calor intenso puede afectar el corazón y el sistema circulatorio, ocasionar calambres, agotamiento, ataques y la muerte. El cambio constante de temperatura puede generar en las personas estrés, irritabilidad, violencia, desórdenes emocionales, etc. Entonces, en la costa peruana tenemos un nivel de temperatura en verano que se siente más el calor, en invierno no tanto, en relación a lo que es la sierra. En la sierra sí, verdaderamente hace mucho frío. Tenemos regiones en la sierra donde hay minería, como puede ser en Puno, donde llega a menos 20 grados bajo cero. Eso es para tener en cuenta y no descuidar nuestra salud. En los lugares de trabajo donde se superen las temperaturas térmicas señaladas en el anexo 13 del Decreto Supremo 024, deberá tomarse medidas preventivas, tales como periodos de descanso dentro del turno de trabajo, suministro de agua potable, aclimatación, entre otros, a fin de controlar la fatiga, la deshidratación y otros efectos sobre el trabajador. En los lugares o áreas de trabajo donde la temperatura del ambiente significa un riesgo de congelamiento para las partes expuestas del cuerpo del trabajador, el titular de actividad minera deberá tomar las medidas necesarias a fin de minimizar dichos riesgos. En el anexo 14, tabla de riesgo de congelamiento de partes expuestas del cuerpo, se indica el nivel de peligro al que puede estar sometido el trabajador. Luego de la evaluación realizada por personal de salud, si la temperatura corporal del trabajador supera los 38 grados centígrados,
o registra menos de 36 grados centígrados, no deberá permitir su acceso o que continúe elaborando. Entonces, si tiene más de 38, probablemente estemos frente a un cuadro de infección, y si estamos menos de 36 grados, estemos frente a un cuadro de descompensación. Por lo tanto, tiene que ser llevado al servicio de enfermería el trabajador, ¿no? La iluminación. Todas las estructuras, superficies, pasillos, gradas, escaleras, paneles interruptores, zonas de carga y descarga, áreas de trabajo, deberán contar con iluminación apropiada. La iluminación inadecuada puede causar accidentes, cansancio a la vista, fatiga, dolores de cabeza y falta de orden y limpieza, porque no vemos pues las áreas que están a veces, que nosotros mismos generamos condiciones subestándares, ¿no? Más alto subestándar, el resultado va a ser un accidente. Vamos a ver la radiación. La radiación, en trabajos que impliquen exposición a radiación solar, el titular de actividad minera deberá proveer protección como ropa de manga larga, bloqueador solar, viseras con protector de nuca y orejas, controlar la exposición en horas de mayor intensidad, entre otros. El área de higiene ocupacional establece el tiempo de exposición del trabajador a los rayos solares y en tal sentido determinará como parte del equipo de protección personal el uso de bloqueadores solares con factor de protección solar recomendable, habiendo emplear como mínimo un bloqueador con nivel de factor de protección solar 30. Entonces, eso es lo que establece nuestro reglamento, pero las empresas nos dan un mejor nivel, por lo cual estamos considerados que estamos protegidos con respecto a la radiación solar. Pero la radiación ionizante es la que está en los rayos X, los rayos alfa, los rayos gamma, los rayos beta. Entonces, esa radiación ionizante nos puede producir, la severidad es tan severa el daño que nos puede producir cáncer, ¿no? Y la radiación no ionizante es lo que tenemos en la casa y conocemos como los punteros láser, los hornos de microondas, los rayos infrarrojos. Entonces, a tener en cuenta que en el área de Molinos, Molinos 10, ahí hay un marcador nuclear, cesio 137, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado si nos mandan a hacer trabajos en esa área, mantenernos de preferencia bastante alejados de radiación ionizante. Bueno, el titular de actividad minera deberá realizar las mediciones de radiaciones de acuerdo a lo establecido por el Instituto Peruano de Energía Nuclear, tanto para mediciones áreas como para las dosimetrías. Entonces, el Instituto Peruano de Energía Nuclear tiene una oficina técnica nuclear, que es OTAN, y OTAN establece cómo se va a operar los equipos que tienen las unidades mineras, los odontólogos, donde sacan placas radiográficas, dentales también, ¿no? Entonces, toda esa operación controlan para controlar y ver la cantidad de radiaciones ionizantes que un profesional pueda tener impactado, ¿no? En ondas Sievert o unas unidades Gray, así se miden. Entonces, si una persona se ha sometido a una radiación, se va a realizar una investigación para establecer responsabilidades y el tratamiento para ese trabajador, si fuese el caso. La vibración. Oscilaciones que se producen por movimientos repetitivos de ciertas herramientas o equipos. ¿Quiénes pueden estar expuestos? Operadores de equipos de acarreo, perforistas de equipos pesados, ¿no? Los civiles que hacen rompedura de pavimento, ¿no? Tienen rotomartillos, martillos eléctricos, martillos neumáticos. ¿Qué puede causar las vibraciones? Disminución del flujo de sangre de las partes del cuerpo que vibran, inflamación de los nervios, cansancio muscular y descalcificación de los huesos. Vamos a ver ahora los agentes químicos. El titular de actividad minera efectuará mediciones periódicas y las registrará de acuerdo al plan de monitoreo de los agentes químicos presentes en la operación minera, tales como polvos, vapores, gases, humos metálicos, neblina, entre otros que puedan presentarse en las labores e instalaciones, sobre todo en los lugares susceptibles de mayor concentración, verificando que se encuentren por debajo de los límites de exposición ocupacional para agentes químicos de acuerdo al Decreto Supremo 015-2005 SA de salud, ¿no? Y el anexo 15 de este reglamento. Y sus modificatorias, o la norma que lo sustituya para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores. Entonces, muchas unidades mineras tienen almacenes en campo, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto que hay santato amílico, hay RD 1214, hay
ácido oxálico, ¿no? Hay unos que son coagulantes y el otro que son floculantes, que se usan para el proceso minero. Entonces, estos agentes químicos a veces se encuentran en forma de polvo o reaccionan con el agua, entonces se producen vapores, se producen gases, entonces hay que tener mucho cuidado y mantenernos alejados para que estos no puedan hacer daños. Con respecto a los compañeros que hacen trabajo de soldadura eléctrica o de oxicorte, están produciendo humos metálicos, entonces a pesar que tienen su protección facial, lo más importante es estar puesto un respirador, ¿no? Un respirador de color amarillo para ácidos, preferentemente, ¿no? Es lo que más se recomienda de todos los tipos de respiradores que hay para los soldadores. De los agentes químicos, entonces, vamos a describir los polvos, humos, gases, vapores y neblina. ¿Qué podemos decir de los polvos? Son finas partículas de material sólido presente en el ambiente que se forman cuando la materia sólida se defragmenta, ya sea de forma natural o artificial. Bueno, en la minería hacen voladuras, ya hay fragmentación, hay trituración de la roca, hay chancadoras primarias, secundarias, terciarias en la mina, viene a las plantas que están instaladas, planta nueva y planta antigua, y se va a producir la molienda de los molinos de bolas y de barras, ¿no? Entonces ahí recién se le añade agua de mar. Entonces, pero en todo ese proceso se puede liberar partículas de tamaños inferiores a 10 micras, o sea, mucho más delgado que un cabello. Un cabello mide 90 micras de espesor. Entonces, si esto fuese un cabello, esto mediría 90 micras de espesor. Un cabello, estamos haciendo la metáfora solamente. Entonces, una partícula que llega por nuestras vías respiratorias, puede ser nuestro cuerpo porque tienen menos de 10 micras, o sea, mucho menos que un cabello. Entonces son partículas cristalizadas, le llamamos. Cuando se produce por silicio se llamará silicosis, por hierro será siderosis en los procesos pirometalúrgicos, ¿no? Por asbesto será asbestosis, por plomo será plumbosis y por carbón será astracosis. Los humos son partículas finas presentes en el aire, provenientes del metal que se condensa después de la vaporización, son generados por una mala combustión de hidrocarburos o materia orgánica. Entonces los humos de soldadura de los vehículos y de los equipos pesados, ¿no? Entonces, el mantenimiento de los vehículos es muy importante y pasar unas pruebas de opacidad, ¿no? Para medir la cantidad y el tipo de humo que están produciendo esos equipos. Los gases en general se dividen en gases industriales y gases medicinales. Entonces, todo lo que tenemos en trabajo son gases industriales. Fluido que por la casi nula fuerza de atracción entre sus moléculas tienden a expandirse de manera indefinida y que se caracteriza por su pequeña densidad. Se generan de forma natural. Ustedes conocen el acetileno, el metano que está en los baños, el oxígeno, el helio. Entonces, aquí falta ahí está el acetileno como T roja y el oxígeno, que es lo que más usan los compañeros oxigenistas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque estas partículas lo que más van a producir, el riesgo que puedan producir es un incendio, ¿no es cierto? Entonces hay que mantener las áreas de trabajo bien ventiladas y también los servicios higiénicos bastante sellados, bien mantenidos, cuidados, para que ese metano que está produciendo ahí no sea tóxico para la salud y también es un material que se pueda incendiar fácilmente. Vapores, estado gaseoso que adquieren los fluidos como consecuencia de la acción de las variables de presión y calor. Entonces conocemos vapores de agua, ácidos, hidrocarburos. Entonces nosotros tenemos muchos trabajos a veces cerca de la planta de filtros, donde el mineral que estaba en estado líquido va a pasar en estado sólido. Entonces hay mucha liberación de vapores de agua, pero agua de proceso, ¿no? Y eso hace daño a la salud. Las neblinas, bueno, las neblinas son pequeñas gotas de líquido formadas por condensación como resultado del proceso de pulverización. Pero también hay que decir que neblinas se producen en algunos almacenes también, ¿no? O cuando entramos a planta magnética ya sentimos el olor al santato, por decir, ¿no? Entonces, si hubiese petróleo también, ese ambiente que está ustedes atravesando
son neblinas que tienen estos productos y son dañinos para la salud. Entonces hay que usar siempre nuestro respirador. Los agentes biológicos, dice lo siguiente: los contaminantes biológicos son seres vivos con un determinado ciclo de vida que al penetrar dentro del ser humano ocasionan enfermedades de tipo infeccioso o parasitarios. Los contaminantes biológicos son microorganismos, cultivos de células y endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Todo sistema de gestión de seguridad y salud bucal deberá identificar los peligros biológicos tales como hongos, bacterias, parásitos y otros agentes que puedan presentar en las labores de instalaciones, incluyendo las áreas de vivienda y oficinas, evaluando y controlando los riesgos asociados. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que en estos 2 últimos años, con la presencia del coronavirus, que produce la enfermedad de COVID-2, entonces hemos aprendido bastante, ¿no? Y ya sabemos de que algunos medicamentos sirven para las bacterias, pero no sirven para eliminar los virus. Entonces hoy en día, lo poco que ha descubierto la ciencia es que están colocando vacunas que son virus estáticos, o sea, disminuyen, pero lo que estamos buscando en la medicina ideal sería un virucida, o sea, que mate, que destruya los virus, y eso todavía tenemos que esperar. Entonces, en esta cuarta ola que estamos ingresando en el Perú y en el mundo, debemos de ser muy precavidos en las medidas universales de higiene, el distanciamiento social, el uso de alcohol en gel y el uso de nuestras mascarillas, ¿no? Hay que seguir usando. Es lo que hay. Es lo que hay y tenemos que seguir usando para evitar ser contagiados. Los peligros biológicos presentes en las áreas de trabajo tienen que ser constantemente monitoreadas para evitar la proliferación de bacterias, virus, hongos, etc. Por ello, se debe intensificar la supervisión mediante inspecciones periódicas en áreas operativas de esta empresa, verificando el cumplimiento de los controles establecidos, ¿no? El agua con jabón para lavarnos, el alcohol en gel. Incrementar la sensibilización de nuestros trabajadores mediante talleres con la finalidad de involucrarlos con la importancia de controlar los riesgos biológicos identificados en nuestras operaciones. Entonces, todos hacemos uso de los servicios higiénicos, baños, entonces tenemos que usarlo de manera adecuada, que no sean una fuente de contagio o de infección para otros compañeros. O utilizar la práctica de las 5S dirigida a todo el personal mediante la capacitación. Entonces vamos a poder reutilizar, ¿no? Reaprovechar. Muchos de las cosas que nosotros tenemos tienen que ver con la limpieza, orden y limpieza. No hay tarea cumplida si no se realiza orden y limpieza, ¿no? Así como el aseo personal nos preocupamos, también debemos preocuparnos por dejar las áreas de trabajo en orden y perfectamente limpias. Cada estación para residuos tiene sus 7 cilindros en los cuales vamos a depositar cada uno de los residuos de acuerdo a su clasificación que ya conocemos. Vamos a ver ahora la disposición de los residuos sólidos. Entonces, en el Perú tenemos leyes, normas que se actualizan y tenemos 7 colores. Entonces, tenemos un color para cada tipo de residuos. Tenemos vidrio, color plomo ahora. Negro es para residuos no reproducibles, rojo para residuos peligrosos, orgánicos, marrón, papel y cartón azul, metales, color amarillo, y plástico, color blanco. Señores, se llaman residuos porque tienen todavía características que se pueden reutilizar, reaprovechar. Pero si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Una caja de zapatos nueva que lo puedo utilizar en otra cosa, lo puedo reaprovechar. ¿Y qué pasaría si le echa un balde de grasa o aceite negro? Ya esa caja de cartón que era un residuo se va a convertir en basura. ¿Ya? Entonces no se olviden que hay muchas cosas que se pueden reutilizar. Esas botellas gaseosas las podemos reutilizar. Hay mucha gente que recolecta eso porque eso se va a ir a la fábrica y entonces se va a poder a producir otros envases de alimentos muchas veces. Entonces, no hay que contaminar un residuo porque si no le quitamos su valor, hasta valor comercial que aún tiene. Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido
de los que su generador dispone y está obligado a disponer en virtud de lo establecido en la normativa nacional, o de los riesgos que causan a la salud o al ambiente, para ser manejado a través de un sistema que incluye, como, según corresponda, operaciones y procesos. Entonces, la generación de residuos, pues, hay en la industria, hay en las casas, y esto va a ser destinado va a tener un proceso, ¿no? Va a haber una segregación en la fuente, ahí están los colores, y después va a ir a una planta de transferencias, a un relleno sanitario, lo que no tenga utilidad, o el tratamiento y reciclaje para otros procesos en la industria. Entonces, tanto los residuos que se producen en las viviendas como los que se producen en la industria tienen que cumplir todos estos procesos, porque no todo se puede enterrar, muchas cosas, por ejemplo, metales, chatarra, eso se puede reaprovechar, eso finalmente llega a ser hojas de equipo y otras vuelven a ser filo corrugado para la industria de la construcción. Los residuos generados y o producidos en la unidad minera, como gangas, desmontes, relaves, lixiviados, aguas ácidas, escorias, entre otros, serán, según el caso, almacenados, encapsulados o dispuestos en lugares diseñados para tal efecto hasta su disposición final, asegurando su estabilidad física y química de dichos lugares, a fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. El titular de actividad minera presentará a la autoridad competente cada 2 años un estudio de estabilidad física de los depósitos de relaves, depósitos de desmontes, pilas de lixiviación y depósitos de escorias operativos, realizado por una empresa especializada en la materia que garantice las operaciones de manera segura de dichos componentes. Entonces, aquí tenemos reusar, reducir, reciclar, ¿no? Todo lo que podemos hacer con los residuos. Se colocarán recipientes de hierro u otro material con combustible en las salidas de superficie de cada nivel, con el fin de que los trabajadores arrojan ahí los sobrantes y productos de descomposición de las lámparas de carburo. Se refiere a la medida a la minería subterránea. Entonces, de los residuos orgánicos, entonces, se pueden todavía reaprovechar, ¿no? Hay un procedimiento que se llama el compostaje, elaborar compost. Entonces, eso se va a nitrogenar las tierras y podemos hacer ahí un jardín, podemos poner una plantita de repente que alegre y mejore nuestras áreas de trabajo. ¿A qué le decimos residuos reaprovechables? ¿No? Son los residuos que están en el cilindro de color amarillo, en el plomo, en el azul, en el blanco y en el marrón. Los residuos peligrosos de color rojo, baterías, pilas, botellas de reactivos químicos, EPP. Los residuos no reaprovechables, color negro por ser generales o no reaprovechables. Todo lo que no se pueda reciclar y que no sea catalogado como residuo peligroso, restos de limpieza de la casa, del aseo personal, toallas higiénicas, pañales desechables, colillas de cigarro, trapos de limpieza, cueros, zapatos, entre otros. Tenemos también en estos residuos peligrosos de color rojo, escorias, medicinas vencidas, jeringas desechables, entre otras. Eso en el tópico se ve precisamente esos manejos, ¿no? De esos residuos peligrosos que pertenecen a las sustancias tóxicas, contaminantes. Entonces acá tenemos, ¿no?, la norma técnica peruana 900-058 del año 2005, donde establece los colores, los 7 colores que están viendo ustedes ahí: residuos orgánicos color marrón, vidrios color plomo, residuos plásticos color blanco, residuos de papel y cartón color celeste, rojo residuos peligrosos, residuos metálicos color amarillo y residuos no reaprovechables o generales de color negro. Otro capítulo importante es el control de las sustancias peligrosas. Entonces, las sustancias peligrosas son aquellas de naturaleza química que tienen características especiales asociadas a sus propiedades intrínsecas, densidad, temperatura y visión. Estas características las hacen potencialmente dañinos para la salud humana y para los componentes bióticos de los ecosistemas terrestres, así como los materiales o infraestructura. Gran parte del proceso requieren de sustancias químicas para cumplir su propósito. En la minería usamos pues combustible, usamos GLP, GNP, santato amílico, ácido oxálico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico. Entonces usamos explosivos como el nitrato de amonio, emulsiones plastificadas, ¿no?, para la voladura. Entonces, algo muy importante que se debe conocer es la densidad. Si estamos hablando en el aire y es un polvo o un gas, si tiene
una densidad menor a 1, entonces, menor a 1 quiere decir que va a flotar. Pero si tiene más de 1, se va a sedimentar. Ahora, en el agua, y teniendo como parámetro el hidrógeno, entonces decimos que el hidrógeno tiene valor 1. Entonces, todas las sustancias que estén en el agua, o sea, en el mar, en el río, el agua, y tengan una densidad menor a 1, flotarán. Y los que tienen más de 1, se hundirán. ¿No es cierto? Entonces, 1.86, si no me equivoco, tiene el acero, entonces se va a hundir siempre, ¿no? En el estado que se encuentre. Es muy importante, entonces, el tema de la densidad para algunos productos. ¿Por qué deben saber eso en los cuerpos de agua? Porque si alguien pone una barrera, vamos a decir que tenemos un río y un material ha caído al mar, si este flota, puede ser que se pase por encima de la barrera. Y ahí pues a veces ponen salchicha y si tiene una densidad superior a 1, entonces se va a ir como un submarino, va a pasar por debajo de la barrera. Entonces tengan en cuenta ese aspecto, ¿no? Hay sustancias que se descomponen y algunas de esas partes de las sustancias van a emulsionar y se van a juntar con el agua, otras partes no. Entonces por eso es muy importante es saber cuáles son las características de estos materiales peligrosos. Al leer todas las hojas de seguridad de los materiales peligrosos, están en sus respectivas áreas de trabajo. Una sustancia peligrosa o material por sí misma constituye un riesgo para la salud, medio ambiente o los bienes, ya sea durante su producción, almacenamiento, utilización y transporte. El titular de actividad minera deberá preparar el listado base de sustancias y o materiales utilizados en las operaciones mineras y que pudieran considerarse de riesgo potencial para la salud, la seguridad y el ambiente de trabajo. En todo lugar donde se almacena, manipula y utiliza materiales peligrosos deberá contar, además de los botiquines, contar con materiales, insumos, instalaciones como duchas o lavaojos, indicados en las hojas de datos de seguridad HDS, que es hoja de seguridad de materiales peligrosos para su uso o primeros auxilios, ¿no? Pero también tenemos otro documento que se va actualizando, es la Guía de Respuesta a Emergencias 2020, que tiene hojas blancas, amarillas, azules, anaranjadas y verdes. En estas hojas de color amarillo están todos los materiales peligrosos en orden numérico. En las hojas azules están en orden alfabético de la A a la Z. Estas guías de color anaranjado que ustedes están viendo aquí, que tiene 170, exactamente tiene 174 guías, entonces me indican, ¿no? Peligros potenciales para la salud, un incendio y respuesta a emergencia. Entonces me va a decir ese material peligroso, ¿cuál es su peligro potencial? ¿Se puede incendiar o puede ser tóxico para la salud? Una de esas dos cosas empieza siempre. Entonces, en esta parte de color verde están las distancias iniciales, la distancia de aislamiento, la distancia de protección. De noche, normalmente es el doble porque en la noche el viento que contiene el aire y el aire a su vez contiene el oxígeno, se desplaza a mayor velocidad. Entonces, toda esa información está aquí para los materiales peligrosos en caso de emergencia. Entonces, ¿cuáles son las características de los materiales peligrosos? Pueden incendiarse fácilmente, como la gasolina, como el gas. Pueden causar explosión, como pueden ser los explosivos que están en la mina, el nitrato de amonio, el nitrato de sodio, el anfo o la dinamita. Puede afectar a la salud, puede causar quemaduras o irritaciones, puede estar envasado a presión, puede ayudar a mantener un incendio, puede disminuir la cantidad de oxígeno en el aire cuando tiene ozono 3, causa impacto a la flora y fauna. No es que nosotros se nos derrama un producto en un accidente y va al mar y bueno, en el mar viven los peces, los productos hidrobiológicos. También consumimos algunas algas a veces, ¿no? Entonces imagínense que esté un derrame de petróleo ya sería tóxico para la salud y para los animales que ahí viven. Igual va a pasar en el suelo, ¿no? Cuando se derrama un material y cae al cuerpo de agua, al río, al lago, los animales que beban esa agua también se van a afectar, así como en el recorrido de ese río, donde puedan afectarse también las personas y las plantas. Vías de ingreso, la vía respiratoria, la vía de digestión, la vía dérmica
y también hay una cuarta vía que es la inyección, ¿no? La inyección. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado que cuando trasegamos un producto tenemos que agregarle una etiqueta para que la persona sepa qué cosa hay ahí, ¿no? Si es de una gaseosa Coca-Cola, sacar esa etiqueta y colocarle ahí, ¿no? Gasolina, bromo NFPA, para que sea fácilmente identificada por nuestros compañeros. Entonces, señalización de materiales químicos. Todo tanque, contenedor o recipiente dedicado al almacenamiento permanente de un material peligroso deberá tener siguiente señalización. Entonces, el rótulo, ¿no? Que le llaman el diamante. Entonces, ese diamante es la norma NFPA 704, identificación de materiales peligrosos almacenados, estacionados. Y esto de acá es la norma NFPA 472, identificación de materiales peligrosos. Clase 1 son 9 clases: explosivos, gases inflamables, líquidos inflamables, sólidos inflamables, 5 oxidantes y peróxidos, 6 sustancias venenosas tóxicas, 7 materiales radiactivos, 8 materiales corrosivos y 9 misceláneos. Entonces, cada placar, cada placa tienen un color diferente que identifica alguna de estas 9 clases que ha establecido el DOT, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Esto de acá es la norma NFPA 704. El sistema de rotulación de la norma 704 es comúnmente usado fuera de los almacenes y tanques estacionarios a fin de alertar a los peligros asociados. Entonces tiene 4 colores. El color azul, peligros a la salud. El rojo, peligro de inflamabilidad, en verdad la inflamabilidad es un riesgo. El amarillo significa que es inestable desde el año 2018. Cada norma NFPA, no todas, se van renovando cada año, se van actualizando. Y en el campo blanco, otros peligros específicos, que solamente ahí se pone SA, material gaseoso asfixiante simple, ¿ya? Ahí se pone no echar agua. Nada, y se pone también se pone ahí polvos explosivos. 3 cosas nomás ven. No se pueden, la norma sí lo indica por si acaso. Entonces, tiene niveles que van desde el 0 sin riesgo hasta el nivel 4 que me indica el nivel máximo de severidad. En el caso de infamiliar, que es incendio, miren que la diferencia entre inflamable y combustible es la temperatura. Todos los que sean su temperatura menor a 37 grados son inflamables, como es la gasolina. Y los que tengan mayor temperatura de 37 grados serán combustibles, como es el petróleo, como es el queroseno. ¿Ya? Así que manejen siempre ese dato para que sepan por qué se dice inflamable y por qué se dice combustible. Las hojas de seguridad, ¿no? Material Safety Data Sheets, tiene que usarse de acuerdo a una norma, ¿ya? En los cuales tiene 16 partes, ¿no? Identificación del material, composición, identificación de los peligros, medidas de primeros auxilios, protección contra incendio, controlar derrames, manipulación, almacenamiento. 8, control de exposición, protección especial. 9, propiedades físicas químicas. 10, estabilidad y reactividad. 11, información toxicológica. 12, información ecológica. 13, consideraciones para la disposición final de ese envase. 14, información cómo debe transportar. 15, normas vigentes y 16 otras normas. Entonces, una hoja de seguridad debe tener estas 16 partes, ¿no? Es un documento que especifica los elementos peligrosos de los materiales, sus propiedades químicas y físicas, peligros para la salud, niveles de exposición permisibles, procedimientos de primeros auxilios, procedimientos de emergencia y los requerimientos recomendados en cuanto a su manipulación y uso. El fabricante debe proporcionar una hoja de seguridad para todos los materiales especialmente peligrosos. O sea, todos los materiales peligrosos, la gasolina, el GLP, GNB, el gas propano, el acetileno, todo eso son materiales peligrosos, por lo tanto debe tener una hoja de seguridad. Tener siempre en el frente de trabajo las hojas de seguridad en el lugar de visible y de disponibilidad para todo el personal que elabora con el material o químico peligroso. Entonces, también decía mención que si esto cae a la vista, lo que hay que echar es agua, ¿no?
si caen en la parte del cuerpo, bueno, hay duchas portátiles donde uno tiene que echar agua, retirarse la ropa contaminada para controlar el proceso térmico. Si ese material, por ejemplo, es ácido sulfúrico o ácido muriático, reacciona con el agua violentamente muchas veces, ¿no? Entonces, pero ¿cómo vamos a controlar su daño? Sacándonos la ropa en su totalidad. Las hojas de seguridad dice para qué sirven. Están diseñadas para ayudarle a usted a que entienda cómo trabajar con seguridad con productos químicos en el área de su trabajo, proveer información tanto a los trabajadores como al personal de emergencias, informar de los procedimientos para manejar o trabajar con una sustancia en situaciones normales y de emergencia. También se le conoce como hoja técnica, hoja de seguridad, ficha de datos, ficha técnica. Actuar de forma inmediata frente a cualquier emergencia es por ello que debe ubicarse dentro o cerca del producto o material. Entonces, ustedes cuando van al campo y si llevan gasolina, tienen que llevar la hoja de seguridad de gasolina. Si llevan cal, también. ¿Qué secciones contiene? Normalmente se registran identificación química, ingredientes peligrosos, datos físicos, datos sobre incendios y explosiones, datos sobre peligros a la salud, procedimientos para derrames o fugas, precauciones especiales. La identificación química incluye el nombre del fabricante, dirección y número telefónico de emergencia, nombre químico del producto, nombre comercial, fórmula química. En esta sección permite identificar al producto. Los datos físicos se encuentran en ella, las propiedades físicas tan importantes como el punto de ebullición, la densidad del vapor, el porcentaje de volatilidad, apariencia, olor, color, entre otros. Por ejemplo, la densidad del vapor describe el peso del vapor en un volumen igual al aire. Eso significa que si un químico tiene una densidad mayor a 1, es más pesado que el aire y tendrá que caer y permanecer en el suelo. Entonces, algunos humos, algunos vapores, no están en el nivel superior, están por el suelo, como es el gas natural, ¿no? El gas de metano que está en las casas, que se ha instalado en todo ICA. Por ejemplo, ese gas no es igual que el GLP. El gas licuado de petróleo sí, cuando el envase se rompe, tiende a irse porque su peso es menor, es 0,86. Entonces, es menor que el aire, que tiene valor 1 de densidad, entonces por eso que vamos a decir que vuela, ¿no? Rápidamente se eleva. En cambio, el gas natural que está instalado en los domicilios va pegado al suelo porque su peso su densidad es 1,16. Así que esa es la razón. Datos sobre explosiones. Esta sección permite establecer el punto de inflamación de un químico, que es la temperatura a la cual desprenderá suficiente vapor inflamable como para incendiarse. Los productos químicos se encienden sobre los 100 grados centígrados, se clasifican como combustibles. Los que encienden por debajo de 100 grados centígrados serán los inflamables, ¿no? Además, define los métodos adecuados para combatir. Bueno, esta definición actualizada es 37 grados centígrados, por si acaso, como ya les comenté. Datos sobre peligros para la salud. Los efectos para la salud asociados a una sobreexposición de un producto químico a través de ingestión, inhalación y contacto con la piel o la inyección. La inflamación puede incluir los efectos agudos, inmediatos o crónicos a larga duración de una sobreexposición al producto químico. Si este es cancerígeno, conocido, agente que produce cáncer, procedimientos de emergencia y primeros auxilios a seguir. Si esta requiere atención médica inmediata y aquellas condiciones que pueda agravar el contacto con el producto. Entonces, dirá, y pues, ¿qué necesita? ¿No? Necesita un full face, necesita un equipo, como están viendo en la foto derecha, es un equipo de protección y respiración autónoma, ¿no? La botella de color, aire comprimido, la botella de color amarillo. Y el traje que están viendo es un traje NBQ, nuclear, químico y biológico. Entonces, hay productos que son inestables, son reactivos, entonces, por cambio de temperatura o presión. En caso de derrames y fugas, bueno, todos tienen una estación de emergencias y ahí tienen palas, tienen paños absorbentes, tienen salchichas absorbedoras, tienen una serie de materiales que hay que realizar la práctica y colocar todos estos residuos en bolsas de color rojo. Entonces, guantes, ¿no? ¿Qué guantes? Guantes de nitrilo, guantes de plástico, todos los tipos de guantes que hay, pero cada material peligroso tiene una característica, entonces hay que utilizar un guante que nos dé protección, que no se vaya a romper, que no se vaya a degradar, que no se vaya a destruir, ¿no?
Precauciones especiales, la última sesión generalmente trata sobre las precauciones especiales que hay que tomar mientras se maneja o almacena el químico. En esta sección también se trata generalmente sobre cualquier otro problema relacionado con la salud o seguridad que no ha sido mencionado en otra sección. Bueno, entonces, toda consulta, toda mejora para esta presentación lo pueden hacer a través de Supervisor de Seguridad y los dejo para que puedan tomar la evaluación escrita. Muchas gracias.